Amigo de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo webinar de ICL, nuestro Instituto para la Calidad, que periódicamente va entregando información. Y en este caso va a ser una información comercial de varios interesados o participantes de los controles externos. Nos estuvieron pidiendo hablar un poquito sobre control externo de medicina en laboratorio en general de la marca Esfeca, que es una marca europea, de la Comunidad Europea, y de eso se va a tratar un poquito este webinar, intentando primero explicar lo que es un control externo brevemente y luego pasar a hablar sobre propiamente Esfeca o Esfica, como en otras partes le mencionan. Así que sin más, empecemos. Bueno, cuando hablamos del control de calidad externo, tenemos que siempre, por caída libre, referirnos hacia la norma ISO 15189, que es la norma que lo solicita y que, dicho sea de paso, es la norma que también en la cual se basan todas las normativas nacionales, que en la mayoría de los casos así lo solicita como una parte obligatoria. Y vamos a ver de qué se trata esta obligatoriedad de la norma para tener un control de calidad externo. Bueno, esta norma 15189, como la mayoría ya lo conocemos, son los requisitos para la calidad y competencia de los laboratorios clínicos y tiene toda una estructura y ahí nos habla sobre todos los requisitos en cláusulas que van de la 1 a la 8, en donde en la cláusula 7 habla justamente del proceso, ¿no? Del proceso. Y nos incrementó estos subprocesos en el área operacional del laboratorio, que antes era preanalítico, analítico y posanalítico, y ahora nos agregó algunas subprocesos más, como trabajo no conforme, control de datos y gestión de la información, quejas y planificación de la continuidad y preparación para emergencias. Dentro de dentro de estas cláusulas está justamente el control externo, porque en 7.3, en procesos analíticos, ya entrando a 7.3, encontramos el último, 7.37, aseguramiento de la validez de los resultados de análisis, ¿no? Aquí vemos, para hacer un repaso muy rápido, básicamente nos habla sobre cuáles son los procesos analíticos que serían verificación, validación de los métodos, evaluación de la incertidumbre de medición, intervalo de referencia biológicos, documentación de los procedimientos analíticos y este 7.37, y nosotros lo corremos diciendo 737, aseguramiento de la validez de los resultados de análisis. Y dentro de esta subcláusula encontramos justamente evaluación externa de la calidad. Bueno, asegurar la validez de los resultados de análisis consta de tres actividades. El control interno de la calidad, que es obligatoria en todas partes del mundo, en métodos cuantitativos, cualitativos, de cualquier tipo. Y que, como sabemos, termina siendo un control de la precisión y del error aleatorio. Evaluación externa de la calidad, que termina siendo un proceso de evaluación de la exactitud y que podría abrirse incluso en un interlaboratorial, y la comparabilidad de los resultados de análisis, que básicamente asegura que no hagamos daño al paciente. Hablemos un poquito sobre este aseguramiento al cual se habla en la ISO y que finalmente termina siendo, digamos, la médula espinal del control de calidad, ¿no? El laboratorio debe disponer de un procedimiento para realizar el seguimiento de la validez de los resultados. Este seguimiento tiene que ver, pues, con que haya una opinión de primera parte, de nuestra parte, una opinión de tercera parte, es decir, de alguien externo, que de alguna forma pueda certificar o de alguna forma garantizar de que estamos trabajando bien. Por lo tanto, los resultados se tienen que registrar eh, dentro de un informe técnico sobre control de calidad o de este aseguramiento de la validez de los resultados, ¿no? Y bueno, cuando corresponda,
también en este seguimiento hacer las medidas correctivas del caso, ¿no? Por lo tanto, y como toda gestión, se debe planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? En esa fase de control del seguimiento de la validez de los resultados, justamente aparece la necesidad de que un tercero diga que estamos haciéndolo bien. Y ahí entra a tallar el control externo. Repasando rápidamente el control interno, nos dice en la norma ISO 15189 que el laboratorio debe disponer de un procedimiento de control de calidad interno para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Y ahí viene un tema interesante porque dice, de acuerdo a los criterios especificados. Eso significa que el laboratorio tiene que especificar criterios para luego cumplirlos, ¿no? Si el criterio dice que la especificación de la calidad, es decir, el error máximo permitido en determinada acción o prueba o evaluación es tanto, no debemos superar eso, porque ese número ha sido calculado de tal manera de que estadísticamente no, el error que se cometa o los desvíos que se puedan medir no afecte la seguridad del paciente. Es decir, da lo mismo un error pequeño en una prueba en donde no haya una interpretación diferente a la que podría darse entre un número y el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece ya una descripción de estas toma de decisiones clínicas pertinentes con algunas consideraciones, ¿no? Que ya lo están viendo en pantalla y no voy a pasar a leerlo porque nos demoraría un poquito más y no es el objeto de esta ponencia, solo estamos viendo el contexto, ¿no? Por otro lado, acá también hay otra parte en donde nos dice, y solamente quiero recalcar, que cuando uno no tiene material de control interno comercial, puede elaborar el propio. Tenemos que tener la competencia para poder generar estos sistemas de control, en este caso interno, y se llama así porque es intramuros, porque también uno mismo conoce el material de control, por ejemplo, la concentración o la clasificación o el tipo, y entonces uno solo está verificando para uno mismo, ¿no? Me debería dar reactivo y lo proceso y evidentemente si me da reactivo gano confianza. Y me doy cuenta si no sale el resultado previsto, pues ahí me alerta para hacer las medidas correctivas. Es un control propio del laboratorio, no tiene una, digamos, una validez objetiva porque es para un proceso de uno mismo. Y evidentemente no es objetivo porque uno mismo podría inventar los resultados y uno mismo conoce la concentración del producto que esté evaluando, entonces es un control para uno mismo, por eso se llama interno. Ahora, acá está la parte en la cual digo, si no hay disponibilidad, pues usted prepare su material de control. Pero ese no es el tema. El tema es entrar propiamente al, justamente, evaluación externa en la calidad, el ECA, como lo suelen abreviar por sus términos en inglés. Y acá sí nos vamos a entender y a leerlo lentamente para poder entenderlo un poquito más. Dice, el laboratorio debe hacer un seguimiento de su desempeño en la ejecución de métodos de análisis mediante la comparación con los resultados de otros laboratorios. Bueno, el control interno también es una comparación de mis resultados conmigo mismo, de los días anteriores o dentro de la misma corrida. En este caso, es con alguien de afuera y como esta comparación con otros laboratorios es extramuros, por eso se llama control de calidad externo en términos generales, ¿sí? Este incluye la participación en programas, y cuando hablamos de programas, estamos hablando de una serie de actividades. No es una actividad pasar un control de calidad externo, es un programa. Hay una serie de actividades dentro de las cuales una de ellas es para utilizar el material de control. Habrán más cosas. Habrá que utilizar un software y capacitarse para tal forma. Habrá que hacer un plan de capacitación, habrá que atender las no conformidades cuando salimos mal del control, habrá que hacer un ciclo de mejora continua, tendríamos que documentar dentro de un plan de calidad. Todo esto es parte de una serie de actividades que se conglomeran en la palabra programa, ¿no?
Entonces, dice, esto incluye la participación del programa de control de evaluación externa de la calidad apropiados para el análisis e interpretación de los resultados de los mismos, incluyendo los métodos de análisis POCT, ¿sí? Está incluyéndolo. No deberíamos utilizar un POCT suponiendo de que ya viene así calibrado de fábrica y que por ser una máquina ya, digamos, POCT de cabecera del paciente y que no tiene nada, no tiene calibrador, no tiene control, entonces el resultado que salga sale y ya está. No, tiene que haber una evaluación del desempeño de este equipo o de esta metodología a través de un control externo. Lo dice la norma internacional. También donde dice, el laboratorio debe establecer un procedimiento para la inscripción en un programa, es decir, una de esas actividades del programa es la inscripción a este programa. Esta inscripción incluye la participación y ejecución de métodos de análisis utilizados cuando se encuentren disponibles tales programas, ¿no? Es decir, si usted encuentra un proveedor, un organizador, entonces inscríbase, ¿no? La muestra de la evaluación externa de la calidad deben ser procesadas por personal que realiza habitualmente los procedimientos. Y fíjense que aquí nos habla de la preanalítica, analítica y posanalítica, y eso es una parte diferenciada del control interno. El control interno, hay un control interno preanalítico que es independiente del control interno analítico y también del posanalítico. Cada uno va digamos, cursando de maneras independientes. Sin embargo, el control externo abarca todas las fases, digamos, normales, las fases establecidas hasta antes de esta ISO, que era la fase preanalítica, analítica y posanalítica, ¿no? Esa es una característica. La otra que nos dice acá es que el análisis debe realizarlo el personal que habitualmente hace los procedimientos de estas tres fases. Es decir, no deberíamos utilizar algún truco o alguna estrategia o artilugio para salir bien, sino la intención es medir cómo estamos analizando las muestras de los pacientes. Entonces, deberíamos colocarlo como una muestra más dentro de la rutina, obviamente bien identificado, pero que sin nada especial. Eso de hacerle mantenimientos extensivos, llamar al ingeniero para que lo ponga a punto, hacer una calibración especial, utilizando incluso agua bendita, esa es una broma, no es lo correcto. Lo correcto es correrlo como una muestra, ¿sí? Los programas seleccionados por laboratorio deben, en la medida de lo posible, tener el efecto de verificar los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos, rotúlelo e ingréselo dentro de la fase preanalítica, en los tiempos como usted corre una muestra, procéselo como una muestra normal. Si usted encuentra algún desvío que valga la pena en su algoritmo de trabajo repetir, pues repítalo. Y si no toca repetirlo, pues no lo repita o no lo vuelva a hacer en otro día, no haga una imprecisión intermedia. Trabájalo igual, ¿sí? Interprete incluso desde el punto de vista clínico los resultados, ¿no? Que exista esta correlación, esa correspondencia entre hemoglobina hematocrito, entre proteínas de albúmina, entre transaminasas, urea creatinina, a lo que la norma peruana, pero no en otros lados, pero acá le decimos resultados vinculantes. Igual, haga sus mismos algoritmos de validación de los resultados, ¿sí? Proporcionar muestras que simulen las muestras de pacientes para ensayos de relevancia clínica. Le van a mandar desafíos. Recuerdo que en algunos controles, en ese caso de Norteamérica, enviaron muestras para inmunematología, 6 muestras, y una estaba hemolizada, en este caso por el Colegio Americano de Patólogos, y esa muestra embolizada debió entrar a la preanalítica y debió detenerse ahí como que no pasó el control de calidad y no debe analizarse, porque está embolizado. Pero de los 200 y pico laboratorios que participaron, laboratorios banco de sangre, más o menos 30 contestaron resultados. Entonces, es desafiante. Deben ser muestras a doble ciego. Por supuesto que el que entrega
el material de control no conoce el resultado y el que analiza tampoco, porque es una muestra de un paciente eventualmente, y, y deben ser desafiantes, o sea, valores críticos, valores esperados, incluso muestras deterioradas, podrían llegar, es facultad del organizador de enviar esas muestras, ¿no? Y una cosa importante, en el mundo del control de calidad externo existen dos tipos. Los que cumplen o están acreditados con los requisitos de la norma ISO 17043, que es una ISO específica para justamente los programas de aptitud, y los que no, ¿no? Eventualmente, los que cumplen tienen toda una característica y un detalle sobre esta palabrita llamada programas, que incluye quién es el fabricante del material de control, que no es el mismo que el que organiza el programa de evaluación externa de la calidad o el PEC o el control de calidad externo, para ser más genéricos, y también exige a los distribuidores en los diferentes países ciertas competencias y también logística y cadenas de frío y certificaciones que permitan asegurar que el material de control con el cual va a participar sea idóneo, que existe el acompañamiento para que el laboratorio que participa se sienta, que tenga un soporte, una asesoría, una consultoría, un acompañamiento técnico frente al antes, el durante y el después de la participación. Eso es lo que esta ISO nos lleva de la mano a los que estamos imbuidos en este tema del control de calidad estándar, ¿no? Acá está la ISO, ¿sí? Evaluación de la conformidad, punto, requisitos generales para los ensayos de aptitud. Este estándar, esta ISO, es una ISO que acredita a los organizadores en el cumplimiento de estos requisitos del programa, ¿no? Bueno, y ya entrando en tema de esta ISO, esto es, no, estamos todavía en la 15189, nos dice, al seleccionar los programas de evaluación externa de la calidad, el laboratorio debería considerar el tipo de valor objetivo ofrecido. Bueno, sí, porque en algún momento eh, nos van a comparar contra un valor. Es decir, si es cuantitativo, nos van a decir, bueno, la prueba de hemoglobina nos salió a nosotros 12,4 y hay un valor al cual deberías haber dado, que sería, por ejemplo, 12,6. Ese 12,6 con el cual comparan a todos los laboratorios es el valor objetivo al cual debimos darle, y si le damos exactamente, es decir, 12,6 y yo analicé y envié un resultado 12,6, eso es ser exacto. Y claro, si voy un poquito hacia arriba o hacia abajo, ese poquito, esos gramos, por ciento de más o de menos, sería la inexactitud, ¿sí? Entonces dice, los valores objetivos se establecen de forma independiente mediante un método de referencia. Sí, hay programas que sacan ese valor no por un promedio de todos los resultados, sino por un gol estándar y un método de referencia, y contra eso vamos a hacer la comparación. También utilizando datos de consenso, es lo más común. 500 laboratorios que son evaluados con la misma muestra envían resultados y se va sacando promedios dentro de dentro de un filtro estadístico, se sacan promedios y ese es el valor objetivo, ¿no? También utilizando métodos de datos de consenso generales del grupo de pares o por un panel de expertos. Son las cuatro maneras cómo se pueden establecer estos valores objetivos. Cuando no está disponible un programa de ECA, lo dice la 15189, o no se considera el existente como adecuado. Bueno, hay muchos métodos que son nuevos o que son extraños, son de metodologías nuevas, mensurandos que aparecen. Entonces, es posible que no exista un control de calidad externo, ¿no? Entonces, se debe utilizar metodologías alternativas para realizar el seguimiento de las especificaciones del desempeño del método de análisis, es decir, para evaluar la exactitud. El laboratorio debe justificar las razones para utilizar la alternativa elegida y proporcionar evidencia de que es efectivo, es decir, que lo que usted planifica se cumple, ¿no?
Estas alternativas aceptables incluyen, pues, intercambio de muestras, comparaciones entre laboratorios y que todos son, por ejemplo, de experimentos, de ensayos, de pruebas que no tienen o no tienen recursos para inscribirse en un programa de evaluación externa de calidad, que dicho sea de paso, es un poco oneroso por las condiciones que acabo de explicar, o porque simplemente no existe en el mercado o no está al alcance, ¿no? También el análisis de un número de lotes diferentes, del calibrador, cuando no existe trazabilidad metrológica, los análisis de los organismos microbiológicos, también en la microbiología tiene sus temas muy especiales, ¿no? Muestras divididas, bueno, los ceparios, también el análisis de materiales de referencia considerados como conmutables, sí, con el control se puede hacer con análisis de materiales de referencia, es muy caro, pero se puede hacer. Por ejemplo, los institutos de metrología así lo usan. También se puede utilizar muestras de pacientes, ¿no? Que tengan correlación clínica, eh, sobre todo en la parte de inmunoserología, se utiliza mucho esto y también análisis de materiales de repositorios. Estos, sobre todo en células o tejidos, en anatomía patológica, citometría de flujo, utilizan estos tipos de alternativas metodológicas para el control externo. Lo que nos intenta decir, un poco interpretando en algo la norma, es que siempre debemos pasar control externo. No hay motivo para no pasarlo. Si no encuentra un tema comercial o no tiene el alcance o los recursos, pues haga algunas alternativas metodológicas, pero evalúe la exactitud. Clásicamente, los que ya tenemos años en esto, nos damos cuenta que a veces el laboratorio responde resultados, el laboratorio está seguro, no tiene quejas, pero tiene un sesgo muy importante y no se va a dar cuenta hasta que no participa en una comparación externa, porque claro, si yo utilizo mi calibrador y utilizo mi control con mis mismas prácticas y mis prácticas no están buenas, por ejemplo, una pipeta es calibrada y con esa pipeta reconstituyo el calibrador y reconstituyo el control, entonces ese sesgo está corregido porque no me doy cuenta, estoy calibrando y controlando con el mismo instrumento fallado. Si no me voy a dar cuenta hasta que me comparo con otros. Entonces, es muy diferente los resultados de los errores aleatorios y la imprecisión a la exactitud, ¿sí? Los datos del ECA se deben revisar a intervalos regulares, de acuerdo con criterios de aceptación especificados. Ojo, participar en un control externo no es suficiente, mandar el resultado y no importa lo que salga, con eso ya estoy tranquilo, ¿no? Tendríamos que tener una evaluación de estos resultados y que esta evaluación sea pues dentro de los tiempos que sean adecuados, ¿no? En algunos países el gobierno o alguna entidad gubernamental envía un material de control, ese resultado regresa hacia el organizador en un mes y el organizador pues entrega el reporte de resultados a los 6 meses. Cuando ya pasó más de medio año, pues nadie se acuerda de que llegó, lo dejan por ahí algunos meses y recién cuando hay una supervisión lo buscan y lo encuentran y se dan cuenta que está fuera de control, ¿no? Entonces, no es oportuno. Tiene que ser intervalos regulares, que nos sirva para la mejora continua, para levantar no conformidades, para hacer un ciclo de gestión, ¿no? Entonces, cuando los resultados no cumplen con los criterios, pues se debe emprender una acción apropiada. De hecho, todos coincidimos en decir que si usted salió mal en el control externo, se convierte en una no conformidad. No, no lo dice aquí, pero sí hay que tomar acciones como acciones apropiadas para el levantamiento, porque se trata como una muestra. Y eventualmente, si fuera la de un paciente, estaríamos según la estadística y del organizador que nos envía un informe, estaríamos afectando la seguridad del paciente, ¿no? Y acá lo dice, cuando se determine que el impacto es clínicamente significativo, se debe considerar una revisión de los resultados de los pacientes. Claro, porque esa conducta del control externo
es probable que se haya trasladado al control, ese sesgo o esa inexactitud, o tal vez sea una, un error aleatorio demasiado grande, afecta a las muestras, porque lo ha tratado igual que las muestras. Entonces, toca incluso empezar a revisar los resultados de los pacientes. De hecho, en la norma dice que si usted sale mal en el control externo, pues lo que toca es revisar los resultados y si encuentra que, que afecta al paciente, cambiar los resultados, ¿no? O sea, volver a procesar, corrigiendo, haciendo la acción correctiva y luego calibrando o haciendo la estandarización, lo que fuera, y volver a procesar. Y si encontramos que el resultado pues afecta al paciente, ir y explicar, dar las explicaciones a la persona que ha recibido el resultado y cambiarlo, ¿no? Eso no dice la guía de la CLCI. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Es que peor es quedarse callado. Así que por eso es que debe ser intervalos regulares cortos, que no sean demasiado largos los informes y que se atiendan los resultados del informe del control externo para tomar medidas, ¿no? Eso es importante dentro de este ciclo de monitoreo o de seguimiento. Con eso aseguramos justamente la validez de los resultados, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes a decir es que también hay un certificado de por medio. Estos controles externos, los organizadores nos emiten un certificado de dos tipos. Uno de participación, donde figuran todas las pruebas que nos hemos inscrito, y otro de desempeño, en donde van a figurar solamente las pruebas que hemos salido bien. Y otro que no mucho va al caso, pero sí hay que mencionarlo para no dejarlo fuera, es el 7374, que es comparabilidad de resultados. No se olviden que son tres elementos que nos sirven para asegurar la validez de los resultados. Control interno, control externo y la comparabilidad. Bueno, solamente para hacer un refresh de los tipos de errores y cómo es que se controla. Eh, El error aleatorio de medida es más el error sistemático de medida, nos da el error de medida. El error de medida se descompone entonces en error aleatorio y error sistemático. El error aleatorio afecta a la precisión, el error sistemático afecta a la veracidad. El error aleatorio que afecta a la precisión se mide con el control interno. El error sistemático que afecta a la veracidad se mide con el control interlaboratorial. Y ahí vamos a hacer un paréntesis. Y el error de medida, que afecta a la exactitud del análisis, se mide con el control externo. Ese control interlaboratorial, que es una especie de mixtura entre el control interno y el externo, se fundamenta en que, bueno, si todos los que participan en un grupo pasan el mismo lote de control interno con la misma metodología, el mismo equipo, el mismo reactivo, entonces puedo compararlos entre ellos. Entonces, ¿qué voy a comparar? Su promedio del control interno, por ejemplo, del mes de enero. Todos esos promedios de todos esos laboratorios pares, así se dice cuando son iguales, mismo equipo, mismo reactivo, misma metodología, mismas unidades. Todos ellos se comparan y eso sería el control interlaboratorial. Una comparación de promedios, en donde se saca promedios de promedios y contra eso sería el valor objetivo. El valor objetivo es el promedio de promedios y los promedios se comparan contra ese promedio de promedios y se puede determinar la veracidad, que se traduce en unidades de sesgo o vías porcentuales. ¿Sí? Aquí necesitamos hacer muchas veces las pruebas para sacar promedio. El error de medida, precisión, aleatorio, se tiene que sacar muchas veces para saber la imprecisión. Eso lo diferencia del control externo. El control externo solo se pasa una vez como si fuera la muestra de un paciente. Y entonces ahí viene la diferencia. En estos dos, tanto el control interno como el control interlaboratorial, conocemos las concentraciones del material de control. En el control externo no conocemos las concentraciones que nos envían. En el control interno y el interlaboratorial no se certifican porque no son objetivos, porque uno al conocer la concentración podría inventar el resultado. Eventualmente podría hacerlo si no tengo buenas prácticas, si no soy honorable o ético.
aquí no hay forma que yo invente porque no conozco la concentración. Claro que hay artilugios, pero eventualmente no debería conocer la concentración ni conocer la concentración de otros laboratorios y trabajarlo como la muestra de un paciente, ¿sí? Y ese sí se certifica porque había un desafío objetivo. Solamente hay que contarles que el control externo es lo último que se hace dentro de un sistema de control, donde primero se califica todos los recursos y los componentes de las pruebas analíticas, luego se verifica que todo esto funcione de acuerdo a lo declarado por el fabricante, luego se planifica qué tanta calidad puedo imprimirle a mi sistema de acuerdo a los requisitos de los pacientes, y de acuerdo a nuestra planificación de la calidad, empiezo a ver precisión, evalúo veracidad y cuando ya estoy listo, antes de estar seguros de pasar las muestras, paso un control externo, ¿sí? Para saber si todo anda bien. Entonces acá evalúo precisión, veracidad y exactitud, ¿sí? Para estar seguros de que todo está bien. Bueno, entonces un esquema de evaluación está en la calidad, son comparaciones entre laboratorios y otras evaluaciones del desempeño que se pueden extender a través de todas las fases del ciclo de análisis, incluyendo la interpretación de resultados. Estas determinaciones pueden ser individuales y colectivas de las características de desempeño de los procedimientos de examen de laboratorio por medio de comparaciones interlaboratorios, ¿sí? Ahora, los objetivos primarios de los ECAS o PECs son educacionales y pueden recibir soporte de otros elementos. Bueno, vamos a tener que diferenciar lo que es un ECA o PEC, ¿no? O sea, un control externo de calidad o programa de evaluación externa de calidad con los programas de aptitud. Los programas de aptitud suelen ser programas en los cuales se envía material de control en varias concentraciones para evaluar el rango dinámico de la prueba, es decir, valores bajos, intermedios, altos. Y eso se pasa con menor frecuencia, 2 o 3 veces al año. Ejemplo clásico, por ejemplo, el Colegio Americano de Patólogos, ¿no? O los programas de varios tipos en Europa, el FLM, por ejemplo, ¿no? Em, y tienen digamos, se focalizan en evaluar el rango dinámico de la prueba de laboratorio para acreditaciones. Los programas de evaluación externa de calidad, o ECAS, son educacionales, no son punitivos, sirven para acreditar, pero de manera indirecta, y fundamentalmente intentan ir por la mejora continua. En este ciclo de enviar una muestra ciega, ver cómo estás, encontrar oportunidades de mejora y mejorar y volver a enviar muestras ciegas y así con alguna frecuencia. Esa frecuencia puede ser pues 2 veces al mes, una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 o cada 4, cada 6 o cada 12 meses. Eso va a depender ya de cada organizador, ¿no? Ya hablamos de valor asignado, recordar que pasa por un filtro estadístico antes de asignar el valor que normalmente en los PEC ya serían eh, por consenso, ¿no? La selección del esquema es una de las cosas importantes, los criterios que deben tener, ¿no? Tanto criterios propios como externos. Propios, bueno, cómo se está asignando los valores, si existe o no disponibilidad en su país o en su ciudad, la conmutabilidad de la propiedad por la cual los materiales de control actúan como muestras de pacientes y de tal forma de que si tienen las muestras interferentes, también los tienen. Si tienen una matriz que no es agua, sino es suero o plasma, entonces también la matriz debe ser suero o plasma. Es decir, que tengan todas las características eh, de las muestras, ¿sí? Solamente en gases arteriales, obviamente, no se puede utilizar sangre arterial como un material de control, hay que tener unas ampollas, pero en lo demás, la mejor decisión es utilizar materiales de control conmutables. Que, bueno, los costos es importante, la frecuencia, tratar de que sea lo más frecuente posible, por lo menos viendo, de acuerdo, si tiene un inicio
y es la primera vez, de repente cada 3 meses, pero si ya está en ritmo y ya lo tiene bien controlado y va por una acreditación, debería ser mensual, debería ser así. La utilidad del reporte, que sea un reporte amigable, entendible, que sea completo. Muchos organizadores mandan unos reportes muy pobres, sobre todo los que no están acreditados. No se puede hacer nada con ese reporte. No tiene información para poder yo accionar frente a una no conformidad, ¿no? Y que tenga, por supuesto, un valor educacional, ¿no? Educacional. Bueno, y los factores externos, pues las regulaciones que cumplan, por ejemplo, con la ISO 17043, que todos los componentes sean trazables, que haya grupos pares suficientes, me pueda comparar con laboratorios que sean iguales que yo. No sería bueno si soy laboratorio de química líquida con química seca, no, no son muy compatibles en muchas pruebas. Que si yo utilizo HPLC para A1C, me comparen contra inmunofluorescencia, no sería muy útil. Hay que tratar siempre de buscar grupos pares y en esta parte viene la discusión, ¿no? ¿Cuánto es el número mínimo de grupos pares? Bueno, hasta la versión anterior de la 17043 se hablaba de 10, pero luego ya lo han retirado y ahora muchos de los organizadores hablan de 5 laboratorios iguales para decir que hay un grupo par. Menos de 5 ya nos comparan por método o por instrumento. Un grupo par debería ser que son todos iguales. Mismas unidades, mismo método, mismo instrumento, mismo reactivo. Los tiempos de entrega del reporte, que sean 15 días, creo que sería una buena opción. Mientras menos es mejor. Que exista una institución, una persona, alguien que dé la asesoría y soporte justamente para la parte del antes y el después, ¿no? ¿Qué hacer antes? ¿Cómo preparar al laboratorio para ir mejorando cada vez? Y cuando pase el control y salga el informe, cómo atender ese informe y si existe una no conformidad o algún desvío, pues atenderlo correctamente para volver a participar y así ir mejorando, ir midiendo cada vez con indicadores y con el informe la mejora continua, ¿no? Y que tenga, por supuesto, buenas prácticas de distribución y buenas prácticas de almacenamiento. En la selección de esquemas tenemos cuantitativos, cualitativos e interpretativos. Bueno, sí, hasta interpretativos pueden ser los controles. A veces, por ejemplo, hay que hacer un control preanalítico y es interpretativo. Hay que hacer un control de, por ejemplo, parasitológico cualitativo, ¿no? Microbiológico normalmente son cualitativos o de banco de sangre. Y los cuantitativos, bueno, sí tienen diferentes formas de hacer estadística, pero existe todos estos esquemas. Ahora, dentro de los organizadores más conocidos a nivel mundial, pues tenemos a Biorad y el CAP en Estados Unidos, UCANECAS, RICAS, SFECA, los principales en Europa. En este lado del mundo, el primer mundo, en el lado eh, occidental, también tenemos organizadores, así que tenemos de todo un poco. Sin embargo, debemos decir que los mejores son del primer mundo tanto porque son más formales en la regulación como esta independencia entre el que fabrica el material de control y el que organiza. Recuerden algo, por pasar mal en varios países, por ejemplo Estados Unidos, por salir mal en el control externo, me pueden quitar la licencia de funcionamiento para esa prueba, que es algo mal. Entonces, habría un conflicto muy grande si el organizador conoce el valor. Podría haber una cierta digamos, un aire de que voy a comprar los resultados porque ya conoces el valor. Entonces, en el primer mundo, los resultados del control externo no los conocen los organizadores. Y el que conoce es el fabricante, pero él está totalmente regulado para que no declare a nadie los resultados. Entonces, ahí existe una buena forma de evitar que se filtren los resultados. Eso no pasa mucho de la línea para abajo, ¿no? En estos organizadores que ellos son juez y parte, ellos fabrican, ellos organizan, ellos asesoran, ellos certifican.
Deberían ser partes interesadas diferentes con todas las regulaciones y los filtros para evitar conflictos de interés, ¿no? Bueno, entonces había ofrecido hablar un poquito de SFECA y de eso se trata. ¿Qué es SFECA finalmente? Bueno, como lo dice acá, es la sociedad europea, tiene 20 instituciones que forman a esta sociedad de evaluación externa de la calidad, ¿no? Este SFECA está avalado por un acreditador muy conocido en Europa, que es ITAX, ¿no? Son alemanes, tienen una seriedad de muchos años al respecto de las acreditaciones en Europa. Ahora tiene diferentes programas, bueno, los principales en bioquímica, como lo están viendo acá. Cada programa tendrá su número de analitos. Por ejemplo, no sé, el de química clínica tiene como 40 analitos de rutina. También habrán analitos especiales, y eso sería otro programa. Entonces, la mayoría de programas de control externo lo hacen por matrices, ¿no? La bilirrubina neonatal será una matriz diferente al cefalorraquídeo o a la parte de gases o al POCT, a la protrombina. Notan, son diferentes la química en orina. Todos ellos son matrices diferentes. Entonces, de acuerdo a la matriz, se organizan los programas. Estos serían la parte de bioquímica. Acá también encontramos la parte de inmunensayos. Aquí es un poco complicado generar estos materiales de control, sobre todo para marcadores tumorales, por ejemplo, ¿no? Eh, que son valores muy altos que hay que conseguir. Los pacientes no siempre tienen valores de, por ejemplo, un PSA de 800, de 1000 es muy difícil de conseguir. Entonces ahí viene un poco este tema de que a veces los costos son un poquito más altos, pero son desafiantes. Otros organizadores siempre mandan muestras dentro de los intervalos de referencia normales. Mucho de eso encontramos, por ejemplo, que dicen el control externo de hepatitis, pero nunca mandan muestras positivas o que no tienen IgM. Entonces pasaron 1, 2, 3 años y uno hace la revisión y nunca enviaron una muestra positiva para IgM de hepatitis A, por ejemplo. Entonces no es un control que esté evaluando la exactitud de las pruebas positivas, por ejemplo, ¿no? También encontramos en microbiología, eso es lo más extenso que tiene, en este caso es FECA, que tiene para muchos virus o anticuerpos, es muy completo en ese aspecto, está muy desarrollado. También hay de diagnóstico molecular, de biología molecular, lo básico, y también encontramos de hematología, ¿no? Tanto de 3, de 5 diferenciales, bueno, también por ahí tenemos de grupo sanguíneo, de inmunohematología, de velocidad de cimentación. De acuerdo a la matriz, también van generando. O sea, recuerden que aquí lo complejo es la matriz, porque no es estable, porque una matriz artificial no le calza a todos los equipos automatizados, y eso lo han notado seguramente en las matrices de control interno, ¿no? Así que en la hematología también es un mundo, estos materiales no se pueden congelar, se hemolizan, entonces hay que tener mucho cuidado con esta hematología. Entonces, el resumen es que es un programa acreditado, que está acreditado por DAX bajo la norma ISO 17043, que tiene un modelo operativo de 2, 4 o 12 veces al año, ¿sí? Entonces, es importante manejar el tema logístico, es muy importante. Alemania es una nación que se caracteriza por ser muy cumplidos, muy disciplinados, así que por ahí no hay problema. Los resultados se envían a través de un aplicativo, de una software web, y incluye programas educativos con casos que nos permite ganar competencia y experiencia en algunos desafíos como casos clínicos, ¿no? También en la parte en este caso nos tocaría ya hablar un poco sobre el distribuidor local, en este caso somos nosotros como ICL, ¿no? El flujo de trabajo de SFECA es, bueno, usted primero se registra, luego solicita el envío de las muestras, se envían vía aérea, en menos de una semana llegan las muestras, se entrega al laboratorio, tienen más o menos 2 semanas para analizar y enviar los resultados por la página web.
y luego de unos días, más o menos 5 a 10 días, salen los reportes y se hace la mejora, ¿no? Se busca las fuentes de error, si es que las hubieran, se mejora y vuelve a ver este ciclo. Ya no necesitan registrarse ni ordenar, sino ya las muestras van llegando de manera automática en un calendario de entrega, ¿no? Y si fuera que el control externo está fuera, también se utilizan algunos algoritmos de resolución de no conformidades por fallos en el control externo, ¿no? Acá tenemos alguno que utilizamos mucho en nuestros clientes. Y acá está la presentación muy breve sobre lo que es ICL como distribuidor, proveedor de control de calidad externo. Fundamentalmente nosotros somos un instituto para la calidad conformado por equipos multidisciplinarios de varias personas que se dedican exclusivamente a gestión y control de calidad. Algo que nos caracteriza es que estamos libres de conflicto de intereses, porque no vendemos equipos reactivos, materiales, no representamos algunas marcas que no sean las de exclusivamente organización de programas de control de calidad, ¿no? Algunos colaboradores externos, ¿no? El doctor Figueroa, uno de ellos que siempre nos acompaña. De hecho, él es el director de uno de nuestros programas de preanalítico, programa de preanalítico que tenemos, y algunos amigos de Colombia o Argentina que siempre están llevando de la mano todos los servicios que entregamos hacia adentro. Decíamos, multidisciplinarios, patólogos, laboratoristas, biólogos, tecnólogos médicos, técnicos, personal administrativo. Pertenecemos a la Cámara de Comercio, lo que da seguridad al cliente. Si quieren reclamar, lo hacen a la Cámara directamente. Nosotros tenemos un muy buen prestigio al respecto del cumplimiento y está avalado por esta Cámara de Comercio, ¿no? Así que estamos por ahí blindados. Nuestro portafolio, para hacerlo rápido, está en la entrega de los programas de control de calidad externa. También hacemos consultorías, asesorías y docencia, pero en ese caso estamos enfocados hablando sobre el control de calidad externo en varias marcas. No he querido colocar todos porque esto era de SFECA, pero por ahí lo van a ver, ¿no? Eh, Uno de los elementos que más valoran nuestros clientes, y estamos en el mercado más de 10 años, es el buen servicio que entregamos, el servicio postventa, ¿no? Que se basa en 5 elementos. Primero hablemos del consultor. Los consultores que los vimos en las fotos se han forjado fuera del país, producto de que por este lado del mundo, por lo menos en Perú, no hay muchas especialidades sobre gestión y control de calidad. Entonces nos ha tocado ir al primer mundo a capacitarnos, o también dentro de Sudamérica, ¿no? Eh, para lograr esas competencias que en cumplimiento de la ISO 17043, ¿no? Entonces, ese es un primer valor que tenemos en este servicio. Tenemos años, 20, 40 años 40 años, por lo menos el que le habla, 40 años en laboratorio y un poquito más, y 20 años ya hablando solo de gestión y control de calidad. Así que hay una experticia ahí importante cuando hay que resolver sobre todo estas no conformidades, ¿no? Ese es un poco el arte del análisis de cómo investigar estas causas raíz. Bueno, en material de control nos hemos preocupado siempre en que sea del primer mundo. Esto nos genera confianza y ya por la experiencia sabemos que no nos van a fallar en las líneas de distribución, ¿no? Bueno, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, ahí están las marcas que representamos. Está Biorra, Randox, son muy conocidos, Colegio Americano de Patólogos y ESFECA, del cual estamos hablando hoy día. Posteriormente vemos las buenas prácticas de almacenamiento. Por supuesto, los calibradores y controles tienen que tener buenas prácticas de almacenamiento. Así no nos lo exija la norma, se tienen que cumplir por una razón lógica. También hacemos buenas prácticas de distribución. Entonces nos preocupamos en que los materiales de control lleguen correctamente a su laboratorio, pero no queda ahí. Nos preocupamos en que el conservador que ustedes van a utilizar en su laboratorio esté en buenas condiciones. Entonces es una evaluación, porque de nada sirve pues haberlo traído desde Alemania con buenas prácticas, pagando diferentes
elementos como por ejemplo un data logger, una trazabilidad de la temperatura, todo lindo, y llega una refrigeradora doméstica y lo ponen en la puerta, o sea, no tiene sentido. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestro material esté bien en el laboratorio hasta su uso, ¿no? Entonces, esa es parte de esta preocupación que tenemos. Otro es que nos dedicamos solo a materiales de control, entonces no entramos en conflicto de intereses. Si nuestros controles dicen que el equipo o el reactivo no anda bien, y que según los grupos pares, todo el grupo par no anda bien por una falla en la trazabilidad metrológica, por ejemplo, no tenemos problemas en decirlo, porque no representamos a ninguna marca. Como hemos visto que a veces se ocultan o dejan de decir alguna información por justamente este conflicto de intereses, ¿no? Y lo último ya, el plan de servicio, que evidentemente para poder trabajar con un laboratorio hay que hacer el ABC. Lo primero, no importa el servicio que entreguemos, es elaborar una evaluación del laboratorio y elaborar un informe situacional y un plan de servicio, ¿no? Entonces, no es que a todos les demos lo mismo, lo hacemos de acuerdo al laboratorio, hecho a la medida, como diría un sastre, en este primer paso. Lo segundo es empezar fuertemente a eh, motivar, bueno, primero sensibilizar, capacitar, motivar a las personas que son las responsables de la calidad. El laboratorio no falla porque el equipo falla o el reactivo falla o porque la infraestructura falla o el jefe o la autoridad falla. Falla porque el operador le da luz verde a lo que no debería darle luz verde, ¿no? Y tiene mucho que ver con su competencia y la fortaleza de este plan de servicios, las capacitaciones permanentes, ¿no? Los invitamos a estos eventos, por ejemplo, el que estamos teniendo en este momento, les entregamos guías, les entregamos manuales, tenemos plantillas y hacemos que ellos generen, que ellos se graben. Esta capacitación tiene que ser muy fuerte para la mejora. Hacemos reuniones técnicas, ¿sí? Con frecuencia, mínimo una vez al mes, a veces dos o tres, dependiendo ya de las necesidades de cada laboratorio. Hacemos finalmente reuniones plenarias, sobre todo en temas de redes de laboratorio o también en temas, ya escapamos un poco del tema analítico, metrológico y nos metemos en un tema ya de personas. A veces es un tema de personas, tenemos que hacer coaching, tenemos que hacer PLN, tenemos que hacer varias actividades para reforzar el tema humano porque a veces ese es un poco el limitante, porque claro, comprar infraestructura, comprar equipamiento es un tema de dinero, pero las personas son las que dan la calidad. Por más infraestructura y equipamiento que tengan, si no están comprometidas, no tienen capacitación, no tienen competencia y no están debidamente motivados, entonces no funciona, ¿no? Y bueno, se evidencia la mejora continua, haciendo unos informes en este aspecto, ¿no? Entonces, hacemos un plan de servicio y eso es lo que trabajamos, ¿no? Basado en documentos siempre muy formales. Nuestro alcance ya es, huelga decir que son laboratorios clínicos, banco de sangre, laboratorios de salud pública, investigación, universidades. eh, También hay colegios profesionales, gobiernos regionales, direcciones de salud, etcétera. Ahí entregamos los servicios que hemos mencionado. No hemos hablado mucho de los otros servicios, hemos hablado de control externo. También tenemos una oficina en Bolivia, ¿no? Que está en ciertos apuros desde un tiempo ya, pero ahí estamos también bregando en el tema de la mejora continua. Algunos clientes bolivianos y peruanos, empresas de IBD que nos contratan por esa falta de conflicto de intereses. Así que al no tener conflicto de intereses nos pueden contratar ellos, pues no representamos las marcas y podemos ser un tercero que da servicios, ¿no? Y eso está buenísimo. Porque ahí en esa triada de proveedor, consultor y laboratorio, las cosas funcionan muy bien. Ayudamos tanto al laboratorio como al distribuidor. Y hay clientes directos también, por supuesto, laboratorios de MINSA, de salud, de las Fuerzas Armadas, o a través de la Cámara de Comercio de los particulares, ¿no?
Hacemos un marketing, ya creo la última diapositiva, centrado en valores. Para decirlo rápidamente, nos preocupa los pacientes, nos preocupan los profesionales, nos preocupa el país o los países a los cuales ayudamos, nos preocupa la sociedad científica, ¿no? Y creo que mucho de eso lo dice nuestro comportamiento a lo largo de estos años, de brindar información, de hacer plantillas, de comprar guías y hacer resúmenes y compartirlas, lo mismo con las normas ISO, tratando de mejorar, colaborando en comités, perteneciendo a diferentes entidades como la CLCI, la FLM, haciendo los aportes que nos ayude a cumplir nuestra misión, que es fundamentalmente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a través del incremento de competencias del personal de salud, ¿no? Entonces, ya para resumir, expertos en gestión y control de calidad, nos dedicamos solo a eso. Tenemos un portafolio integral y flexible, ya que tenemos nuestras propias producción de control de calidad, de programa de control de calidad externo, por ejemplo, el preanalítico. Hacemos soluciones personalizadas, no es un enlatado que tenga que uno adaptarse a ello, sino al revés, nos adaptamos al laboratorio. Tenemos materiales y aliados de primer nivel, con buenas prácticas de manufactura y ISO y acreditación 17043. Tenemos cobertura nacional e internacional, estamos en Bolivia, y también tenemos un enfoque en la mejora continua, medimos, mejoramos y volvemos a medir y demostramos que hemos mejorado. Nos comprometemos con la sostenibilidad y calidad como estilo de vida en las personas, ahí es donde nos enfocamos. Entonces, contratarnos significa cumplir con la norma 17043 dentro de este programa que estamos ofreciendo, ¿no? De Europa. Bueno, y eso es lo que queríamos compartirles hoy día. Muchos nos lo estuvieron pidiendo. Esto felizmente queda grabado, así que lo vamos a poder también compartir con los que no pudieron entrar. Hubieron muchos inscritos, pero siempre es un problema esta hora. Y bueno, solamente si tiene alguien en el auditorio alguna pregunta, pues con mucho gusto. Ahí están nuestros datos y quedamos a disposición de ustedes. Entonces, de nuestra parte, eso sería todo. Muchas gracias por su presencia y nos veremos pronto. Cada semana casi estamos teniendo un webinar. Estaremos hablando un poquito sobre la guía H21 de hematología de la parte de hemostasia, comparando la penúltima versión con la versión final, con la última, porque ha habido cambios importantes que es bueno compartirlos, ¿sí? Bueno, amigo Leverton, muchas gracias por su presencia, como siempre. Muchas gracias a todos. Y quedamos expeditos a cualquier consulta que puedan tener por nuestras redes sociales. Hasta pronto. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches.